Hola, 10 en punto de la noche, estamos en la Revolución Morada. Recordar, hoy es el último programa semanal que emitimos. Los pueblos un poco desvariados, pero bueno. Seguiremos informando claramente durante todo este fin de semana y el sábado vuelve Al Ojo se da a este canal, en este caso al Círculo Televisión. En su anterior etapa en Más que Televisión fue un éxito. Ahora el programa pasará a emitirse semanal, antes era diario, era el único espacio que tenía Más que Televisión en directo. En este caso será un espacio semanal que haremos los sábados. Tenemos una última hora, vamos a ver la última noticia que, como podemos ver, espera que voy a bajar esto un poco para que no se vea eso de suscribirse, ahí está. Según la noticia que estamos viendo del País, donde dice que el Partido Socialista denuncia ante la Fiscalía a Vox por difundir bulos. Noticia que desde aquí, desde este espacio, aplaudimos claramente, porque necesitamos, como digo yo, una voz valiente ante estos bulos que lo único que están haciendo es hacer daño a nuestra democracia. Desde aquí felicitar a la iniciativa del PSOE por denunciar a estos animales, a estos asquerosos animales llenas, intentando comerse los muertos, porque ellos están cogiendo los muertos y los están utilizando como hienas. Así se los digo de claro, tanto ellos como el PP. Es una noticia buenísima que ha salido hoy, ha sido muy polémica, y hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Vamos a ver la entrevista completa de Pablo Iglesias en Al Rojo Vivo en La Sexta. La vamos a ver en unos instantes, pero antes decirles que vamos también a tener hoy a Joaquín García, presidente de Víctimas del Paro, después de la entrevista que veremos en unos instantes aquí en la Revolución Morada. El programa continúa pese a quien le pese, como dice la promo nueva que hemos hecho, pese a quien le pese, le pesen a los fachas o no, vamos a seguir informando, vamos a seguir estando, pese a que me quieran a mí adentrar amenazas de palizas, de muerte que me ha llegado ya por redes sociales, voy a seguir estando, señores, y vamos a seguir conectando con ustedes de lunes a jueves a las 10. Decirles también que pueden compartir esta retransmisión, pueden suscribirse al canal si no conocen el contenido que diga, si no conocen el canal y lo están conociendo ahora nuevo, pues le dan a suscribirse y así le llegarán todas las notificaciones del Círculo Televisión a vuestro teléfono o a vuestro ordenador. Vamos entonces con la famosa... Disculpa. Vamos ahora con la famosa entrevista de Pablo Iglesias esta mañana que estuvo en Al Rojo Vivo. Vamos a verlo y un abrazo a todos. Pablo Iglesias, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Señor Iglesias, señor vicepresidente, vamos a ver, se presenta hoy, ¿no? Porque hoy el ministro Escrivá en la cadena SER decía, pues no sé si se presenta, lo importante es el plan, pero le pregunto, ¿se presenta hoy o cuándo? La Secretaría de Estado de Comunicación está preparando una nota de prensa. De todas formas, te quiero ser muy sincero, yo no soy de los que dice que siempre todo lo hacemos bien. Creo que en este caso la comunicación la podíamos haber hecho mejor. Creo que lo razonable es que el ministro Escrivá y yo, que somos los que representamos a los ministerios que trabajamos juntos para tener listo el ingreso mínimo vital, saliéramos a contar un acuerdo que es muy importante, y es que vamos a tener esto en mayo, también para callar las voces de los que trabajan diariamente para tratar de sembrar dudas sobre las divisiones en el gobierno. Claro que tenemos debates, y ahora mismo te explico el debate que hemos tenido con esto, porque en una situación como la que estamos viviendo el gobierno no puede actuar con piloto automático, pero la gran noticia es que hemos logrado ponernos de acuerdo sobre el momento. Como muy bien explicaba Pablo Simón, había un acuerdo de legislatura de sacar adelante un ingreso mínimo vital. En un país como el nuestro, que antes de la crisis del COVID-19 tenía 10 millones de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza y la tercera peor tasa de pobreza infantil, un 30% de la Unión Europea. Esto ya era urgente e importante antes de la crisis del COVID-19. ¿Qué es lo que nos pone la crisis del COVID-19 enfrente? Una urgencia sin precedentes. Hay muchas familias
que no tienen cómo llenar la nevera en este momento. Y esto se puede entender muy fácilmente con los ejemplos. Hay mucha gente a la que no le llegan las ayudas de los ERTEs, que no tiene una prestación de desempleo y que hasta ahora pues estaban viviendo, pues a lo mejor de poner copas sin contrato o de arreglarle el ordenador a un vecino, y que ahora, como están confinados en sus casas, pues no tienen manera de hacer que entre ni un euro a su familia. Y por lo tanto teníamos un debate sobre los tiempos. No era ni mucho menos una cuestión menor tener esto listo en el mes de julio. O imagínate, si se termina el estado de alarma y esto hay que tramitarlo como una ley ordinaria en el Congreso de los Diputados y se nos va hasta el mes de septiembre o hasta el mes de octubre, que tenerlo ya. Hemos tenido ese debate, hemos valorado diferentes opciones. Nosotros habíamos propuesto, si técnicamente es imposible tener esto pronto, bueno, creemos un mecanismo puente para dar una salida a todas esas familias que no pueden esperar tantas semanas, que no pueden esperar tantos meses, porque es fácil hablar de semanas o de meses cuando tú tienes tu problema resuelto, cuando tú tienes dificultades para ir al supermercado mañana, que el gobierno te hable de meses es difícil de atender. Y el martes el presidente del gobierno y yo tuvimos una conversación y lo resolvimos. Y acordamos que va a estar en mayo. Y a partir de ahora los equipos... Sí, ustedes querían ingreso puente, cuanto antes, porque decían que hay gente que evidentemente no tiene para comer. El Ministerio decía, esto es muy complicado, requiere tiempo. ¿Lo han solucionado usted con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o usted con el ministro Escrivá, o los tres? Nosotros llevamos trabajando, digo, la vicepresidencia segunda, con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y con el Ministerio de Trabajo muchas semanas, buscando, digamos, fórmulas que permitan articular un ingreso mínimo vital permanente, que es el acuerdo de legislatura y que lógicamente tiene mucha complejidad. Teníamos un debate sobre los tiempos. Nosotros pensábamos que hacía falta tener algo que permitiera a la gente salir de una situación de extrema necesidad lo antes posible. Y por lo tanto, si no era posible tener el ingreso mínimo vital ya, pues había que hacer alguna medida de transición. Hablando el presidente del gobierno y yo, llegamos a la conclusión de que si hay voluntad política podemos acelerar el ingreso mínimo vital y tenerlo en mayo. Ese es el acuerdo al que llegamos y yo creo que es una magnífica noticia y creo que revela que nos tomamos muy en serio nuestras discusiones y nuestro trabajo para responder no solamente haciendo lo que hay que hacer, sino en el tiempo en el que hay que hacerlo. Y a partir de ahora viene un trabajo muy difícil del Ministerio de Inclusión, con José Luis Escrivá a la cabeza, que tiene una preparación extraordinaria, que yo aprendo muchísimo cada vez que me reúno y que hablo con él, con mi equipo, encabezado por Nacho Álvarez, profesor de Economía de la Autónoma, que lleva muchísimos años trabajando en el ingreso mínimo vital, para que en mayo tengamos la norma lista y la gente, bueno, pues pueda ir al supermercado y llenar la nevera, que es una necesidad que normalmente la gente no puede permitirse esperar. Sobre todo, y esto cualquier persona que nos esté viendo lo entiende, porque están confinados en casa. Porque en la crisis de 2008, si la gente podía salir de casa, la gente, en unas condiciones lamentables, pero puede buscarse la vida para meter 10, 20, 30 euros en casa en circunstancias muy difíciles. Pero eso ahora no es posible con la situación de confinamiento. Por eso, la cuestión del tiempo no era una cuestión menor. Esto de la renta básica es algo que los colectivos sociales llevan trabajando muchos años. Nosotros llevamos desde que nacimos, desde 2014, planteando esta necesidad. Hay mucho trabajo académico hecho y ahora toca acelerar los plazos y tenerlo listo en mayo, porque es algo que está esperando la gente en nuestro país, y yo estoy muy orgulloso y quiero darle las gracias al presidente del gobierno, que ha sido sensible para resolver esta discusión y que lo tengamos listo en mayo. A ver, vicepresidente, porque imagino que evidentemente todavía quedan detalles importantes que pulir, pero una idea general, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué requisitos? ¿Y a cuánta gente le va a llegar? Aunque sean en líneas generales. Mira, te soy muy sincero, Antonio, yo no me quiero pillar los dedos y no quiero adelantar elementos que tienen que resolver equipos técnicos, que tienen que resolver, bueno, pues muchas cosas. En España es muy complejo el sistema de prestaciones y de ingresos que hay en las comunidades autónomas, tenemos que trabajar con ellos y creo que, como nuestras propuestas son públicas, todo el mundo sabe cuánto entendemos nosotros que tendría que ser el ingreso mínimo vital y lo que habría que añadir por cada adulto extra en esa unidad familiar, por cada persona dependiente, por cada niño o niña
o en el caso de los hogares monoparentales. Esto lo hemos hecho público, pero yo quiero ser muy respetuoso con Nacho Álvarez, con el equipo de Escrivá, con el equipo del Ministerio de Trabajo, con la gente de las comunidades autónomas que está trabajando muy bien con nosotros para que lleguemos a un acuerdo que se tiene que anunciar en el mes de mayo, y yo no quiero, digamos, precondicionar ese trabajo que tienen que hacer. Pero creo que no es difícil imaginar cómo pensamos nosotros que tendrían que ser las cosas. A partir de aquí, hay una cosa que quiero dejar muy clara. Esto no solamente es una medida de justicia social. El dinero que metamos en el bolsillo de esas personas no va a ir a un paraíso fiscal, ni lo van a guardar en un cajón. Ese dinero va directamente al consumo, es decir, favorece a las pequeñas, medianas empresas y los autónomos que necesitan que este gobierno mantenga mínimamente estables los niveles de consumo. Es decir, el ingreso mínimo vital no es solamente una medida de justicia social, que es lo que está reclamando con toda la razón del mundo el Papa Francisco. Es también una medida de pura eficiencia económica. Por eso, alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como Luis de Guindos ha dicho: tienen razón los que están apostando por un ingreso mínimo vital. Esto es una medida que es favorable a la gente que tiene una situación muy difícil, pero también a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que necesitan que el consumo en nuestro país se mantenga, porque la gente que tiene tan poquito dinero no puede ahorrar ni un euro, Antonio, lo tiene que gastar, y que lo gasten es una manera de mantener uno de los elementos claves para que funcione la economía de nuestro país, que es unos niveles de demanda aceptables. No sé si es un combate realmente complicadísimo. Nadie podría prever un escenario de estas características, una pandemia que está destrozando el mundo también a nivel económico. No sé si ese combate está debilitando la alianza ahora mismo del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y ustedes. No sé si lo percibe así, si las dos almas bueno, todos los gobiernos tienen varias almas, pero el alma Unidas Podemos tiene demasiados choques o está agrietándose la relación con algunos sectores del gobierno de Pedro Sánchez. Sé que a algunos les gustaría mucho eso, pero ocurre precisamente lo contrario. Precisamente porque estamos afrontando juntos una situación extraordinaria, enormemente difícil, que nunca nos habríamos imaginado que tendríamos que afrontar. Si algo está estrechando los lazos, el compromiso y el trabajo en equipo, es precisamente que nos estamos enfrentando a una situación de emergencia y estamos trabajando juntos. Y claro que discutimos, porque en una situación de emergencia como esta, ningún gobierno actúa con piloto automático. Cada Consejo de Ministros se ponen encima de la mesa muchas propuestas, en la Comisión General, en el trabajo entre los diferentes ministerios, pero si algo está uniendo a este gobierno es precisamente el compromiso colectivo de afrontar una situación de emergencia que no tiene precedentes en nuestro país. Y además entendemos que no basta con la unidad del gobierno, y por eso estamos tendiendo la mano a la oposición, a pesar de que nos digan las barbaridades que nos están diciendo, porque la gente nos está pidiendo trabajar juntos, y vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Popular, a Esquerra Republicana de Cataluña, a todas las fuerzas políticas, a los sindicatos, a los empresarios, porque en esto tenemos que dar una postura como país, asumiendo los consensos que la gente nos está señalando. La gente está diciendo: queremos que os pongáis de acuerdo. La gente está diciendo: queremos una sanidad pública más fuerte, con mejores salarios y mejores condiciones para sus profesionales, para que nunca más en este país falten unidades de cuidados intensivos si viene una pandemia. La gente nos está diciendo: no puede ser que se separe lo económico de lo social. De esta crisis no se puede salir como se salió de 2008, rescatando a los bancos, permitiendo desahucios y permitiendo despidos. Por eso, un gran acuerdo de país implica que tenemos que hablar con todos. Y yo creo que algunos tendremos que dejar nuestras ideas al margen y poner encima de la mesa los valores constitucionales, los que plantean la defensa del interés general, los que plantean la protección social como base de sostenibilidad de nuestro país, como mínimo común denominador que nos unan a todos, a políticos de diferentes partidos, a sociedad civil, a empresarios, a trabajadores, todos con los artículos sociales de la Constitución, todos en defensa del interés general, todos en defensa de la sanidad pública, todos defendiendo que la salida tiene que ser económica y social al mismo tiempo, y dar una respuesta en el marco de la Unión Europea que diga: la Unión Europea será solidaria o no será. ¿Qué es lo mismo que está planteando Portugal? ¿Qué es lo mismo que está planteando Italia? ¿Qué es lo que está planteando Francia también? Independientemente de las ideas de los partidos que manden,
hay un interés común general de defensa de lo público, de defensa de una salida solidaria y colectiva de la crisis, que es lo que tenemos que defender todos. Y eso en el Gobierno, por muchos debates que tengamos, lo tenemos claros todos y cada uno de los que formamos parte. Señor Iglesias, ¿y le ha parecido adecuada esa pregunta en el CIS Tezanos? No sé qué le ha parecido el CIS, pero sobre todo una pregunta donde se induce a, no sé si censura o control de la información. Sobre la formulación concreta de la pregunta, yo no tengo nada que decir. Pero sobre el tema sí. Creo que todo el mundo en este país se ha dado cuenta de que determinados sectores de la ultraderecha mediática y política han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir. Y tú mismo lo estás sufriendo en las últimas horas. Creo que eso es una preocupación de la ciudadanía, no solamente ha pasado en España, ha pasado en Brasil con Bolsonaro, ha pasado en Estados Unidos, y creo que todos los demócratas tenemos que estar comprometidos para que el bulo, el insulto, la mentira, para que esa ultraderecha mediática y política que atenta contra lo más sagrado de nuestra democracia no forme parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades, que se tienen que fundamentar en la defensa de lo común, del interés general, de la libertad informativa y de que los medios hagáis pues lo que hacéis, que es controlar al poder. La pregunta era adecuada, vicepresidente. Sobre la formulación de la pregunta, Antonio, a mí no me corresponde hacer ninguna valoración, pero creo que el tema es algo que preocupa a todos los ciudadanos. La mentira, el bulo, la manera en la que está actuando la ultraderecha mediática y política, creo que es evidente que daña lo más valioso que tenemos en nuestro sistema, que es lo común, la defensa de lo colectivo y la defensa de la legalidad y de las reglas institucionales. Vicepresidente, me queda la última, porque me están llegando mensajes. Dice, a falta de detalles, hay gente que nos está diciendo, estará en mayo, pero en mayo se cobrará en junio, se cobrará en julio, estará en mayo, pero ¿cuándo lo cobran? Mi equipo y yo nos vamos a dejar la piel para que esa prestación se pueda cobrar lo antes posible, y el compromiso que adquirimos el presidente del Gobierno y yo es el mes de mayo. Clar y catalá lo estoy diciendo. Vicepresidente. Bueno, pues esta ha sido la entrevista del vicepresidente de Pablo Iglesias. Ha llegado una pregunta importantísima. Vamos a aclarar muchas dudas después de unos 2 minutos de descanso, porque vamos a tener al presidente de la Asociación Víctimas del Paro, que nos aclarará. Probablemente tenga más conocimiento que yo y que los espectadores sobre la renta mínima vital. Vamos a aclararlo, pero eso serán 2 minutitos que vamos a descansar, a coger un poco de aire, porque no se vayan, ¿vale? Quédense. Y sobre la aclaración, si es individual o es familiar esa renta, yo puedo responder que si una persona tiene un ingreso estoy hablando de un individuo, tiene un ingreso menor de 200 euros, tiene derecho a cobrar esta prestación. Esta es la información que yo tengo. Después la contrastaré con el compañero Joaquín, que lo vamos a tener aquí. Eso sí, 2 minutitos, no se desesperen. Volvemos por la puerta grande con el mejor espectáculo, con el mejor karaoke y con la actualidad. Y también contamos con tu participación llamando al teléfono que aparece en pantalla. Vuelve al Ojo Se Da este sábado a las 10:30, solo aquí en el Círculo TV. Pese a quien le pese, yo voy a seguir estando aquí. Y no solo yo, mucha más gente. La Revolución Morada, de lunes a jueves a las 10 en el Círculo TV. Nos acordamos de cuando salíamos a pasear, como si nada. Del último concierto al que fuimos y de las risas en aquel viaje. Nos acordamos de las cañas después de un partido, de ir al parque a jugar con los nietos y de no pisar la casa en todo el día.
Nos acordamos de las privatizaciones en sanidad, de los recortes, de la reducción de la inversión en la sanidad pública. Sí, nos acordamos. Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor, lava las manos con jabón, por si me sales al balcón. Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor, lava las manos con jabón, por si me sales al balcón. Ahora. Bueno, pues tenemos ya al presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, que también nos dará alguna respuesta ante las posibles dudas que tengamos con respecto a la renta mínima vital, que probablemente se apruebe, según el vicepresidente, en el mes de mayo. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches, Daniel. Un saludo a todos los oyentes. Gracias, siempre has estado aquí, siempre agradezco nuevamente que nos aportes tu visión, porque has estado desde el primer programa con nosotros y quiero agradecerte. Ya llegamos 10 programas y a ver si llegamos a 20. Quería... No, y a ver si conseguimos una buena audiencia para que se arregle nuestro amigo Inda. Sí, mira, ya hay 5 espectadores, se está fidelizando más hay que decirlo, está viendo un público cada vez más fiel al espacio, y quiero también decirles a los espectadores nuevos que gracias. Bueno, vamos a entrar en el tema de la renta mínima vital. Me gustaría saber tu opinión al respecto de los últimos movimientos, tanto del ministro Illa, ¿cómo era? El ministro socialista. Escrivá, y el ministro de lo social, Pablo Iglesias. Me gustaría saber tu opinión sobre el acuerdo que se ha llegado para esta renta y si te parece suficiente dicha renta. Bueno, vamos a ver, el acuerdo yo creo que es positivo. Además es muy importante que hayan al menos fijado una fecha. A todos nos hubiese gustado que ya hubiera podido salir en abril o incluso en marzo, cuando empezó el estado de alarma, pero bueno, hay que reconocer que no es sencillo implementar una ley de este tipo, y bueno, entonces ya es positivo, porque vamos a acabar con el dilema que había, que era una cosa que preocupaba mucho a las personas desempleadas, esas dudas que nos decían cuando hablaban de que en las próximas semanas, lo más pronto posible, cuanto antes, pero son expresiones que no concretaban el día y generaban mucha ansiedad, y al menos ahora yo creo que la gente se va a tomar con un poco más de tranquilidad, sabiendo que en mayo debería de estar ya aprobada y en vigor este decreto con esta ley de ingreso mínimo vital. Ha habido una polémica hoy en Twitter, como todos los días, sobre este tema, porque claramente la extrema derecha está utilizando este tema también para hacer daño. Han habido 2 tendencias en Twitter. Uno era ingreso mínimo vital, que lo usaron cuentas de Twitter progresistas, el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, etcétera. Y después también en la otra parte se ha usado un hashtag que me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, que se llamaba Dame Paguita. ¿Qué significa eso de Dame Paguita? Para la gente que nos esté escuchando, ¿por qué se habla de... se hizo tendencia hoy, y me gustaría saber tu opinión con respecto a este tema? Bueno, lo de Dame Paguita es una expresión despectiva que utiliza la derecha y la extrema derecha, como dando a entender que este ingreso mínimo vital va a ser una paguita que se va a dar a las personas necesitadas, a los hogares sin ingresos, a las personas desempleadas, cuando en verdad no es así, porque si se escucha lo que dijo ayer en el Congreso el ministro Escrivá, y hoy también en la cadena SER, es un ingreso mínimo vital que va a ir vinculado también a una inserción laboral.
y otro tipo de inserciones de las personas que lo puedan necesitar, por ejemplo, inserción educativa, aquellas personas que tengan problemas de drogadicción también va a llevar ese tipo de inserción, pero sobre todo va a ir vinculado también a la inserción laboral, que es lo que se va a pretender, con lo cual la idea del ministerio es que no sea una paguita a cambio de nada, sino que vaya vinculada, pues eso, a esa inserción laboral. Pero lo dicen en un tono despectivo porque, bueno, ellos buscan perjudicar, es lógico, intentan criticar al gobierno y el trabajo de la oposición. Cuando hemos oído antes la entrevista de Pablo Iglesias esta mañana en La Sexta, también tiene muchísimas ventajas para la economía, no es solamente una medida social, sino que también es una medida que va a ayudar a que los autónomos, las pequeñas empresas consigan vender más, porque esta gente tiene dinero, compra más. También me ha llegado la pregunta, y espero que me respondas la duda, de si va a ser un ingreso individual o un ingreso familiar, porque hay una duda con respecto a esto. La información que yo tengo es que las personas individuales que cobren menos de 200 euros al mes tendrían derecho a esta renta. No sé si es real o si no. Me gustaría que me lo aclarara. Sí, gracias, Daniel, porque además es una pregunta muy interesante, porque ya te digo, desde la Asociación Víctimas del Paro llevamos muchos días que nos lo preguntan muchas personas desempleadas y muchas personas que entran en nuestra página, en nuestros grupos de Facebook. En teoría, como dice también el ministro Escrivá, no es una renta que vaya dirigida a personas, pero él no dice que vaya dirigida a personas por el hecho de ser personas, porque todos somos personas. Él dice que vaya dirigida a hogares, y eso te lo explico un poco. Se refiere a hogares porque hay varios tipos de hogares. Hay hogares monoparentales, que son los que vive una madre o un padre con su hijo pequeño o hija pequeña. Hay hogares tradicionales, que es el padre, la madre y los hijos. Hay hogares con hombre y mujer o parejas que no tienen hijos. Y luego hay hogares también multifamiliares, multipersonales, que son muchas personas viviendo en el hogar. Y también hay hogares unipersonales, que vive solamente una persona, que puede ser un hombre o una mujer, pero solamente vive una persona. Entonces, ellos hablan de hogares porque van a querer cubrir todo este tipo de hogares. Entonces, si hablan, por ejemplo, de personas, realmente no va a ser para personas, porque tenemos en España 1.250.000 personas desempleadas y no todas estas personas desempleadas van a tener derecho a este ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, igual vive un señor o una señora que su pareja tiene un sueldo de 2.000 euros, este matrimonio no va a tener ningún otro tipo de ingreso más, aunque haya una persona desempleada en casa. Lo mismo que si, por ejemplo, en una casa vive un padre con 2 hijos y el padre gana un buen sueldo, los 2 hijos, aunque estén en paro, no van a tener derecho al ingreso mínimo vital si el coeficiente dividido entre los 3 supera una cantidad. Por eso no se puede hablar de personas, y por eso sí se habla de hogares, porque van a mirar hogares y van a procurar que un hogar que no tenga ingresos o que tenga muy pocos ingresos va a tener derecho. Respecto a lo que tú me comentabas, si por ejemplo hay una persona que gana menos de 200 euros, sí va a tener derecho a ese subsidio, porque estamos hablando de una persona que viva sola y que por su trabajo a tiempo parcial o lo que sea gane, por ejemplo, 180 euros, 190, sí va a tener derecho a ese subsidio. Una persona que viva sola, un hombre, una mujer, que trabaje en la limpieza, que trabaje en lo que sea. Nosotros desde la asociación, ya te comento también, que vamos a intentar que ese baremo se suba, porque consideramos que es muy injusto que, por ejemplo, si una persona gana 190 euros, tenga derecho al ingreso mínimo vital, pero que si gana 200 o 201, ya no tenga derecho a ese subsidio, a ese ingreso mínimo vital, o 250 euros. Al menos lo ideal sería que se lo complementaran hasta los 500. Yo creo que, no sé qué opinarás tú, pero yo creo que sería lo más justo, que si una persona gana 250, se lo aumenten hasta los 500. Y si gana 190, pues que le den también hasta los 500. No que el que cobra 201 ya no tenga derecho a más y tenga que vivir con 201 euros. Es que aquí hay una paradoja también que hay que aclarar. O sea, esta renta es más alta que por ejemplo, la pensión no contributiva. O sea, esto estamos haciendo una brecha entre una nueva renta y una renta que debería de haberse subido hace muchos años. La pensión no contributiva está cerca de los 400 euros. Entonces, la persona que cobra la pensión no contributiva no va a cobrar, como está cobrando más de 200 euros, ya no tiene derecho a esa renta. Pero eso sí, la persona que no tiene ningún tipo de ingresos o tiene un ingreso bajo, bueno, cobraría 500 euros. Se está hablando de 500 euros, no sé si van a ser al final 500. ¿Qué información tienes con respecto a cuál va a ser la cuantía mensual de este ingreso mínimo? A ver, información oficial, lo mismo que tienes tú, o sea, oficialmente no hay nada, porque además no se quiere mojar, porque también depende del presupuesto que tenga
tengan el dinero que les dé Hacienda para el ingreso mínimo vital. No es lo mismo que tengan, por ejemplo, 10.000 millones a que tengan 7.000. Pues claro, todo eso influirá a la hora de repartirlo entre ese millón de posibles hogares, que es el número total de hogares beneficiarios. Cuanto más dinero tengan, más podrán repartir. Entonces ellos oficialmente no están dando ningún número. Sí es cierto que cuando se hablaba del ingreso mínimo vital puente, a través de la vicepresidencia segunda, se dieron unas cantidades, que fue cuando se habló de que una persona 500 euros, si tenía pareja 250 euros más, otros 100 euros por cada hijo menor, que si no llega, siempre y cuando no superara los 200 euros. Bueno, eso digamos que salió en teoría de vicepresidencia segunda del gobierno, la propuesta de ingreso mínimo vital puente, pero oficialmente no hay nada. Lo que tú comentabas, lo lógico sería eso, que si una persona cobra una pensión no contributiva o está cobrando un subsidio de 430 euros, que todos esos subsidios y esa pensión no contributiva, que no hubiera nadie con menos de 500 euros. Sería un poco lo lógico. Pero vamos a esperar, porque de momento son todas suposiciones, porque si te das cuenta no han dado ningún dato oficial. Aquí hay una pregunta de King Sid, que es la segunda pregunta que me hace. Un saludo. También a Paleto Sin Chaleco, buenas noches, también saludarle. Me pregunta cómo llegará esa ayuda a los que duermen en un cajero o debajo de un puente, o sea, a las personas sin techo. ¿Cómo llegará esa renta mínima vital? Claro, por eso mismo está siendo tan complejo, y por eso, aunque yo que llevo 6 años trabajando para que no haya ninguna persona desempleada sin ingresos y para que haya un ingreso en todos los hogares, soy el primero que reconozco que aunque quisiera que eso ya estuviera aprobado hoy mismo, reconozco que no es sencillo de legislarlo, porque si hablamos de hogares, lo que comenta el oyente, hay personas que duermen en un cajero debajo de un puente que no tienen lugar, entonces tendrán que mirar la fórmula, cómo hacen para que llegue realmente a esa persona que no tiene ni siquiera un hogar. Entonces todas estas cosas lo tendrán que legislar. Lo mismo que las personas que están viviendo en casas de acogida, mujeres que maltratadas que viven en casas de acogida, personas que viven en albergues, personas que están recogidas por otros familiares o por amistades, que están, para no dejarlas en la calle, digamos por caridad, que las tienen recogidas, personas que viven en pisos compartidos, personas que viven en habitaciones alquiladas. Todo eso es complejo y me imagino que es en lo que está trabajando la vicepresidencia segunda del gobierno y el ministerio, en ver cómo regulan todos esos casos que son, digamos, un poco atípicos y difíciles de encuadrar, buscando que esas personas que realmente lo necesitan, porque estamos todos de acuerdo que una persona que vive en un cajero, o que duerme debajo de un puente, o que está en una casa acogida, o que está en un albergue, o que está recogido por un amigo, esa persona seguro que necesita el ingreso mínimo vital, y para que no queden fuera tendrán que buscar la fórmula para encajar a todas esas personas dentro de la ley. Así que es un tema bastante, vamos a decirlo así, bastante delicado. Faltan semanas todavía para conocer datos con respecto a esta dicha renta. ¿Crees que ha habido presión dentro del gobierno de España con respecto a las posiciones del Partido Socialista y de Unidas Podemos? Porque hay que recordar que esto es una propuesta de Unidas Podemos en su programa electoral, pero que también llevaba al PSOE, pero también hay que reconocer que el Partido Socialista Obrero Español nunca en el pasado ha hablado de este tema. O sea, solamente gracias al nacimiento de la figura del movimiento político de Podemos ha sido el que ha dado palanca a esta idea, a esta fuerza, que no es una renta mínima, una renta universal, pero es un paso hacia la normalización. Yo creo que esto claramente con el tiempo, no sé si opinas lo mismo, va a ir ampliándose. O sea, esto cuando se vean los resultados positivos también, como dices, para la economía, se irá ampliando a más. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo primero, don Daniel, y mira que hemos hablado varios programas, es la primera vez que estoy en una contradicción contigo. No sé si es una contradicción o es... No pasa nada, no pasa nada. Podemos... Pero no pasa nada, Joaquín, aquí estamos para eso, para contradecirnos también. Vamos a escuchar tu opinión. Que hay también discrepancias. Bueno, no sé, lo que Podemos siempre defendió fue la renta básica universal. Podemos siempre defendió la renta básica universal. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo que el PSOE nunca defendió una renta básica universal. El PSOE hace también 4, 5, 6 años que defendían, sobre todo Pedro Sánchez, cuando era el secretario general, defendía el ingreso mínimo vital.
y él, digamos que volvió un poco a la Secretaría General después de imponerse a Susana Díaz con la promesa del ingreso mínimo vital, y por eso lo lleva el PSOE en su programa, y es algo que Pedro Sánchez siempre presumió de que él quería dar también un ingreso mínimo vital. Por eso yo creo que se van bien Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en ese tema, porque los dos lo quieren. La única diferencia es que yo creo que el PSOE, bueno, y no lo creo, hasta el mismo ministro lo reconoció, el PSOE tenía la intención de ahora dar un ingreso mínimo vital a las familias con hijos pequeños, con hijos menores, y más adelante ir ampliándolo a otros sectores, pues eso, personas que vivan solas que no tengan hijos, matrimonios sin hijos, ir ampliándolo a lo largo de la legislatura. Entonces, ahora, dadas estas circunstancias del coronavirus y del estado de alarma, Pablo Iglesias sí que ha tenido mucho interés, porque yo creo que es justo y no se puede esperar ni siquiera un mes a dar un ingreso a esas personas, y Pablo Iglesias sí ha tenido más interés, han puesto, digamos, más carne en el asador para que este ingreso mínimo vital saliera cuanto antes. Y eso ha sido muy positivo. Incluso el pequeño fallo de comunicación que comentaba hoy, que tuvieron un pequeño error, que era reconocido que cometieron un pequeño error de comunicación, yo creo que ha sido un error intencionado para provocar que esto saltara a la luz, digamos, para que saltaran los medios y el PSOE tuviera dos opciones, o decir que sí o desmentir a Pablo Iglesias. Tú imagínate que el PSOE sale hoy desmintiendo y dice que no sería en mayo. La gente se le echaría encima si sale diciendo que no va a ser hasta junio o julio. Entonces, yo creo que Pablo Iglesias ha sido inteligente, ha tenido un pequeño fallo de comunicación, pero un fallo que yo creo que ha sido intencionado para poder poner toda la carne en el asador y poder que hoy estemos hablando de que en mayo va a haber un ingreso mínimo vital. Ya por último, preguntarte si esto va a ser una medida revolucionaria. O sea, una medida revolucionaria en el sentido de que esto va a cambiar no solamente la economía y también las clases sociales en España van a cambiar una barbaridad, sino también va a cambiar en el sentido el pensamiento con respecto a este tipo de rentas, no en España, sino a nivel ya occidental, a nivel mundial. Si funciona, claro. Hombre, yo creo que sí. Además, mira, ahora me tienes que dar tu el tirón de orejas, porque antes me preguntaste si podría ser importante como una primera fase de cara a una renta básica en el futuro. Y yo creo que sí, que es como un primer paso avanzando hacia una renta básica en el futuro, a lograr que todo el mundo tenga unos ingresos garantizados, incluso aunque tenga trabajo o lo que sea. O sea, yo creo que esto es un primer paso para lograr una renta básica universal a un medio y largo plazo, porque bueno, yo creo sinceramente que todavía va a tardar un poco en que la mentalidad de la población, de la sociedad, nos lleve a hacer una renta básica universal, pero bueno, es un primer paso porque se puede ver que va a ser además positivo, va a ser muy bueno, porque como decía Pablo Iglesias, esto va a mejorar la economía, va a ayudar a los autónomos, va a ayudar a los emprendedores, va a ayudar por supuesto a las familias, va a ser muy bueno porque se va a mover dinero. Entonces, la duda que yo tengo sinceramente, y te lo digo de verdad, y te lo comentaba ya en algún programa, Dani, es muy triste que haya tenido que venir esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, para que se ponga una medida que nosotros llevamos pidiendo desde la Asociación de Víctimas del Paro hace 6 años. Esto se podría haber puesto hace 6 años, hace 3 años, hace 2 años, porque en ese tiempo también había muchísimos hogares sin ingresos, muchas personas sin ingresos que necesitaban ese tipo de ingreso mínimo vital, y hubiera sido también muy bueno para la economía. Entonces, bueno, por suerte ha llegado en este momento, bienvenido sea, y yo creo que va a ser un paso que nos va a demostrar que la gente puede tener dinero y que es muy bueno que la gente tenga dinero, que cuanto más dinero tenga la gente es mucho mejor para todos. Bueno, ya despidiéndome ya, Joaquín, ha sido un placer decirte que una última, ya esto ya no tiene nada que ver con el tema, pero me gustaría... ¿Estás ahí, Joaquín? Sí. Decirte que qué opinas sobre los acontecimientos que han sucedido con respecto a este programa, los ataques que se han recibido con respecto a el diario de INTA. Me gustaría saber tu opinión porque colaboras bastante con este programa y también, quieras o no, me gusta también conocer tu opinión al respecto. Bueno, ellos normal no les gusta, digamos, la línea ideológica del programa, pues normal que sean críticos, igual nosotros criticaríamos pues si hacen los de voz un programa alabando a Franco, alabando la extrema derecha o cosas por ahí que no nos comenta mucho de ellos, o alabando el machismo o contra los inmigrantes. Bueno, pues los criticaríamos, pues ellos critican un programa que no va en su línea ideológica. Sinceramente me duele un poco que
que se puedan burlar de que tengamos poca audiencia, que solamente tengamos 140, 150 personas que vean el programa, pero es que los medios que tenemos nosotros no tenemos millones para darle difusión por todas las páginas de internet, por todas las redes sociales. Y bueno, entonces, de momento lo hacemos en plan como los amigos, que intentamos informar a la gente lo mejor posible y que poco a poco vaya teniendo difusión y que, mira, por lo menos tiene una cosa muy buena, que estos programas, si alguien dentro de 2 semanas, 3 semanas, un mes, quieren ver un poco de qué va el tema del ingreso mínimo vital, lo pueden ver y seguro que van a aprender un poco de todo esto que hemos hablado. O sea que... Pero bueno, como dice el refrán, mientras ladran, es que cabalgamos, eso es bueno. Pues muchas gracias, Joaquín. Hasta el próximo día, porque este tema va a seguir comentándose y me gustaría también que poco a poco también estemos comentando contigo el avance de esta ley que, repito, va a ser revolucionaria. Venga, a vuestra disposición, cuando ya sea definitivo y ya sepamos todas las medidas y podamos hablar de datos concretos, espero, ojalá que no tengamos que hablar de personas que dejan fuera y de fallos que tenga el ingreso mínimo vital. Eso sería muy bueno, que no tuviéramos ninguna queja, porque eso quería decir que era un ingreso mínimo vital justo, que estaba llegando realmente a las personas que lo necesitaban. Pues bueno, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Un saludo para todos. Un saludo a ti también. Bueno, pues esto ha sido con respecto a este tema de, pues el tema de la renta mínima vital que hoy hemos estado hablando. Como dice Joaquín, que ladren, pero nosotros vamos a seguir estando aquí, vamos a seguir peleando el sábado. No se pierdan en la Lojo se da, hablan música, podrán llamar en directo, podrán, no sé, hacer lo que queramos. Eso será un más espectáculo que político, hay que decirlo. Es un programa más ahí haré un poco el payaso. Así que os espero el sábado a las 10:30. Gracias por ser fieles, gracias por estar ahí, porque este programa no sería posible sin ustedes, sin esos 7, que son pocos, pero son 7 que me están viendo y 7 que nos están queriendo sentir este espacio como suyo. Gracias y os espero el próximo lunes en un nuevo espacio, un nuevo programa de la Revolución Morada. Llevamos ya 10 programas, vamos a por los 20.